Bienvenidos a nuestro canal. Los invitamos a suscribirse para recibir información sobre los nuevos contenidos que se van incorporando a nuestro canal. Y también los invitamos a darle me gusta para todos los contenidos que estamos subiendo y preparando para todos ustedes. En el día de hoy vamos a estar desarrollando Jesús en el Hogar, un libro escrito por Chico Xavier, psicografiado por Chico Xavier y por el espíritu Neio Lucio. Jesús en el Hogar. Este libro contiene las lecciones enseñadas por Jesús durante las reuniones realizadas en la casa de Simón Pedro, en donde fue constituido el primer culto cristiano en el hogar, junto a los apóstoles y seguidores de la primera hora. Proclama el Divino Maestro: la paz del mundo comienza bajo el techo que nos cobija. Y a partir de esa premisa desarrolla explicaciones acerca de la práctica de la fraternidad, el perdón, la benevolencia en el seno del hogar, entre otras cualidades que caracterizan la siembra sistemática del amor y del servicio orientados al bien común, a fin de que lleguen a plasmarse en la renovación interior de cada componente del núcleo familiar y trasciendan a la comunidad en la búsqueda del bienestar y la armonía de todos. Inspirado por el espíritu Neio Lucio, se ha convertido en uno de los libros clásicos dentro de la extensa lista de obras psicografiadas por Chico Xavier, de lectura imprescindible para quien se inicia en la formación espiritual con base en el Evangelio cristiano. Vamos a dar comienzo al estudio del capítulo número 1 de Jesús en el Hogar, para lo cual les solicitamos a todos que para este momento de estudio y reflexión acallemos los pensamientos, dejemos a un lado las preocupaciones cotidianas y podamos unir nuestros corazones para elevarnos hacia el Padre Celestial que nos aguarda cariñosamente para recibirnos y brindarnos el consuelo y el alimento espiritual que nos llega de las dadivosas manos del Maestro Jesús, de los espíritus de luz y de cada uno de nuestros espíritus guías que están contentos de que nuestros corazones serán alimentados con estas lecciones de amor y de paz. Agradecemos a lo alto esta oportunidad de estar aquí reunidos para estudiar y reflexionar sobre esta doctrina espírita. Que así sea. Que así sea. El capítulo 1 nos cuenta lo siguiente. Se llama El culto cristiano en el hogar y dice así: el firmamento se había poblado de estrellas. Esa noche, plateada por la luz de la luna, cuando el Señor, refiriéndonos a Jesús, instalado circunstancialmente en la casa de Pedro, tomó las sagradas escrituras y, como si quisiera imprimir un nuevo rumbo a la conversación que se había vuelto improductiva y poco edificante, preguntó con una inflexión de bondad: Simón, ¿qué hace el pescador cuando se dirige al mercado con los frutos de cada día? El apóstol se quedó pensativo durante algunos momentos y contestó titubeante: Maestro, naturalmente escogemos los mejores peces. Nadie compra los residuos de la pesca. Jesús sonrió y le preguntó de nuevo: ¿y el alfarero qué hace para atender la tarea que se propone? Por cierto, señor, respondió el pescador intrigado, modela el barro de modo de producir la forma que desea. El amigo celestial
de mirada compasiva y brillante, insistió: ¿y cómo procede el carpintero para obtener la obra que pretende? El interlocutor, con su sencillez, manifestó sin vacilar: labra la madera, hace uso de la suela y del serrucho, del martillo y del formón. De otro modo, no le daría la terminación perfecta a la pieza en bruto. Jesús guardó silencio por algunos instantes y adujo: vamos a detenernos aquí para hacer algunas reflexiones sobre lo que vamos leyendo de este relato. En el capítulo 1, Jesús nos llama la atención para que podamos vigilar sobre nuestras conversaciones dentro del hogar, cuando ellas se tornan productivas y edificantes. Es algo bueno para todos los integrantes de la familia. Pero cuando sucede lo contrario, entonces comienzan a surgir las disputas, los conflictos y la paz del hogar comienza a perderse. Veamos qué podemos analizar sobre las situaciones que plantea Jesús. Nos pregunta y nos hace reflexionar acerca de qué ofrecemos cada uno de nosotros mismos en el hogar, y lo compara con lo que hace cada una de las personas cuando va al mercado a ofrecer sus productos. Entonces nos dice, por un lado, que cuando ofrecemos lo peor, hay determinados efectos, y cuando ofrecemos lo mejor, hay otro tipo de efectos. Veamos en la columna donde dice lo peor, que es cuando nosotros sacamos de dentro nuestro todo lo que es improductivo y poco edificante, ya sea a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras o acciones. Por ejemplo, él dice que cuando se ofrecen productos en mal estado, como por ejemplo la comida podrida, se podría llegar a asimilar a cuando ofrecemos palabras que hieren a los demás. Cuando en el mercado se ofrecen productos sin terminación, por ejemplo, podríamos pensar en una mesa con una pata más corta que tambalea. Esta mesa va a traer seguramente muchas molestias a la hora de que los comensales quieran utilizarla para tener una cena o un almuerzo, y va a traer disputas acerca de quién movió la mesa y quién produjo una caída de un vaso, etc. Esto se asemeja a las acciones que perjudican al prójimo, cuando hacemos algo que puede perjudicar a alguno de los seres que habita en el mismo hogar que nosotros. Y las acciones que ayudarán a otros, pero que no realizamos, o sea, que es tan perjudicial hacer algo malo como abstenerse de hacer algo bueno. También podemos pensar en productos mal elaborados, como si pensáramos en una hermosa maceta, pero que no tiene un agujero para drenar el agua, lo que provocaría que la planta termine muriendo porque sus raíces terminan pudriéndose. El mismo efecto podrían tener, por ejemplo, los pensamientos que provocan la ruina de las personas. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos, emitimos ciertas vibraciones que perjudican a la persona a las que van dirigidos si esos pensamientos son malos. Por otro lado, analizando ejemplos de qué podría suceder si nosotros dentro del hogar ofrecemos lo mejor de nosotros mismos, como en el caso en el que ofrezcamos pensamientos, palabras, sentimientos, acciones que sean productivas y nobles. Vamos a pensar, por ejemplo, en productos saludables, como son los vegetales recién cosechados de la huerta, llenos de energía, de vitaminas, de nutrientes, que se podrían asemejar a los sentimientos que alimentan las fuerzas morales. Cuando nosotros irradiamos buenos sentimientos de amor, de perdón, de benevolencia, de indulgencia, de paz, para todos los que nos rodean, estamos alimentando sus fuerzas morales de todos los seres que amamos y que nos circundan en nuestra vida diaria.
También podemos pensar en los productos bien terminados. Imaginemos un sillón cama, un mueble que ni siquiera tiene una única función, sino que tiene dos. Este es un producto muy útil. Así igual son las acciones que resultan en resultados positivos para todos. Cuando realizamos una buena acción, nosotros a veces pensamos que puede tener un único objetivo final, pero el bien siempre termina distribuyéndose en múltiples facetas que inclusive no podemos imaginar. También podemos pensar en productos bien elaborados, como un jarrón que permite mantener la temperatura de los líquidos. Los pensamientos que ayudan a encontrar el camino del trabajo en el bien, esos también tienen una función útil. Esos pensamientos de positividad que nos permiten atravesar las adversidades, que nos mantienen en la calidez de nuestro hogar, a pesar de que las circunstancias que tengamos que enfrentar cuando salimos fuera de él son como ese jarrón que nos ayuda a preservarnos en el camino recto del bien, de la entereza moral, a pesar de todas las dificultades. Bueno, vamos a seguir avanzando con el relato que dice así. Jesús guardó silencio por algunos instantes y adujo. Del mismo modo es el hogar en relación con el mundo. El hogar es la cuna, la primera escuela y el primer templo del alma. La casa del hombre es la legítima formadora de caracteres para la vida en común. Si el comerciante selecciona la mercadería, si el maestro carpintero debe adaptar la madera a sus propósitos para construir un barco, ¿cómo esperar una comunidad sana y pacífica sin el perfeccionamiento en el hogar? Vamos a analizar una pregunta muy interesante que nos plantea acá Jesús. ¿Qué es el hogar? Una pregunta que muchas veces no nos la planteamos porque es algo tan cotidiano el hogar, un lugar del que entramos y salimos sin a veces detenernos a reflexionar en la importancia que éste tiene. Incluso muchas veces solamente cuando carecemos de ese hogar nos ponemos a pensar en cuán importante es en la vida de cada persona. Y él nos dice así, el hogar es la primera escuela. La escuela es un lugar donde nos instruimos, ¿sí? Entonces, la escuela es donde nosotros vamos a aprender generalmente conocimientos que tienen que ver con lengua, con matemática, con ciencias sociales, con ciencias naturales y otras materias. Pero en este caso se refiere a una escuela distinta, la escuela del alma. La primera escuela del alma, cuando está encarnada aquí en la tierra, en un cuerpo físico, es ese hogar. Es ahí donde comienza la educación de ese espíritu encarnado, donde va a recibir allí la guía moral que va a ser la brújula, el norte, la referencia, a medida que vaya creciendo y finalmente cuando el ser se independice, llegada a la etapa adulta. También nos dice que el hogar es el primer templo. Es allí donde deberíamos aprender la importancia de religarnos con Dios, de volver a conectarnos con Dios. Es donde deberíamos aprender a orar para poder adorar a Dios, para poder agradecerle, para poder transmitirle nuestras preocupaciones y necesidades a través de los pedidos, para poder sentir que vamos generando un vínculo fuerte y sólido con Él, para que luego, cuando las verdaderas dificultades de la vida lleguen en los años venideros, nuestras almas se encuentren fortalecidas. El hogar también es donde se forma el carácter para la vida en sociedad. Cada familia constituye un modelo en miniatura de la sociedad.
Si allí dentro del hogar no aprendemos a amarnos, a respetarnos, no aprendemos a perdonar, no aprendemos a tener paciencia, a ser solidarios, muy difícilmente podamos tener todos esos comportamientos y actitudes cuando salgamos a un modelo mucho mayor que es la sociedad. Por eso decimos que la familia es la base de la sociedad, es la célula de la sociedad. El hogar también es donde se educa el alma y se forma en valores morales. Esto es muy importante porque a los educadores, ya sean padres, madres, tíos, abuelos, tutores o quienes toquen educar a los menores, tienen la gran responsabilidad espiritual de poder guiar esas almas en un camino que sea a semejanza de la enseñanza que nos dejó Jesús a través de su ejemplo de vida. Para esto es necesario realizar lecturas, orar junto a los niños, reflexionar sobre diferentes acontecimientos que van pasando en la vida cotidiana, ya sea aquellos que ocurren dentro del hogar, ¿sí? Como puede ser una discusión entre hermanos u otros conflictos, o también sobre situaciones que ocurren fuera del hogar, pero que nos tomamos el tiempo dentro del hogar para poder analizarlos a la luz de las leyes divinas, para poder sacar las mejores enseñanzas para nuestra alma y saber entonces cómo comportarnos tanto dentro como fuera de nuestros hogares. Y continúa así el relato. Dice: la paz del mundo comienza bajo el techo que nos cobija. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿cómo hemos de esperar que haya armonía entre las naciones? Si no nos habituamos a amar al hermano más próximo, asociado a nuestra lucha de cada día, ¿cómo hemos de respetar al Padre Eterno que nos parece distante? Bueno, es muy importante ver esta parte del resumen, porque si nosotros entendemos qué es el hogar y aplicamos todas las funcionalidades que tiene este hogar en la vida de cada uno de los integrantes que lo habita, el resultado va a ser de esos hogares sanos una sociedad también sana y además pacífica, ¿sí? Porque la base de la salud empieza en el espíritu, ¿sí? Nosotros tenemos que tener hábitos sanos, pensamientos, sentimientos, acciones y palabras, ¿sí? Que tengan que ver con lo noble y con lo edificante para que nuestro espíritu pueda estar armonizado y entonces nosotros poder encontrar la paz. Y recién cuando nosotros estemos en paz, vamos a poder emprender el querer pacificar, ¿sí? Pero si nosotros ni siquiera encontramos la paz dentro de nosotros mismos, no podremos nunca pretender ser pacificadores. Bueno, y dice así: Jesús recorrió la modesta sala con la mirada, hizo un breve intervalo y continuó: Pedro, encendamos aquí, junto con aquellos que buscan nuestra asistencia fraterna, una claridad nueva. La mesa de tu casa representa el hogar de tu pan. En ella recibes del Señor el alimento de cada día. ¿Por qué no instalar alrededor la siembra de la felicidad y de la paz mediante la conversación y la reflexión? El Padre nos proporciona el trigo para el granero a través del suelo, nos envía la luz a través del cielo, y así como la claridad se expande mediante los rayos que la constituyen, la abundancia comienza en el grano. Por eso, el Evangelio no fue iniciado en medio de la multitud, sino en el simple domicilio de los pastores y los animales. Acá Jesús llama la atención de la importancia, y lo vemos sobre todo hoy en día, de volver a lo más simple, de volver a lo más elemental, de volver
a cada una de esas células que forman la sociedad, el equilibrio, la paz y la salud. Y cada una de esas células somos hoy en día cada una de las familias que necesitamos permanecer en nuestros hogares para comenzar a recomponer todos los comportamientos, las actitudes, reflexionando y como decía al principio del relato, Jesús se encontraba visitando la casa de Pedro, pero no en forma permanente, sino que se encontraba visitando la casa de Pedro circunstancialmente. Y es así como, de a poco, esas visitas que son circunstanciales, necesitamos que sean cada vez más frecuentes para que finalmente podamos recibir a Jesús, podamos recibir a nuestro Padre Celestial de manera permanente en nuestros hogares. Y esto ocurrirá cuando hayamos comprendido la importancia y la necesidad de conocer, de practicar y de respetar las leyes divinas, de respetar ese ejemplo de vida que nos dejó Jesús. Para cerrar vamos a hacer una breve reflexión haciendo como un balance que tiene mucho que ver con la vivencia actual que estamos teniendo hoy en día, ¿sí? Donde antes de que comenzara, por ejemplo, toda esta cuarentena, seguramente muchos de nosotros podíamos identificar deficiencias, ¿sí?, en diferentes áreas del mundo material. Pero vamos a ver que reflexionando a la luz de la doctrina espírita, de las leyes divinas y de las enseñanzas morales que nos dejó Jesús, en realidad nuestra mayor deuda es, y nuestro balance da más negativo todavía en el plano espiritual, y es por eso que hoy estamos convocados todos dentro de nuestros hogares para poder realmente hacer un cambio de actitud en este sentido. Por ejemplo, cuando pensamos en la educación en el plano material, nosotros podríamos estar pensando, por ejemplo, como en función de un país, ¿no?, donde tenemos el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación identifica que hay muchas falencias en la educación. ¿Sí? No se discuten los salarios de los maestros, se discuten la cantidad de días de clase, se discuten sobre los contenidos. Pero hay una gran deuda en lo que respecta a la educación en el plano espiritual, porque lo que más se ha dejado de lado hoy en día es la educación del alma y la educación en valores, ¿sí? Porque realmente hay muchos programas, ¿sí?, que se ponen, uno ve que se habla sobre valores, pero en la práctica no se ve reflejada todos esos valores de los que se habla tanto. También en lo que respecta a la economía, todo el tiempo vemos de que hay muchas preocupaciones y falencias y que hay, por ejemplo, preocupaciones sobre la deuda externa, que hay preocupaciones si el dólar sube, si el dólar baja. Pero en realidad deberíamos más pensar en una economía donde nadie carezca de lo necesario, ¿sí? En una economía donde no haya niños que no tengan para comer, donde no haya ancianos que no tengan cómo sustentar sus días en la vejez, por ejemplo. Y esto tiene que ver mucho con poder practicar los valores morales. También en el plano de la salud, siempre estamos luchando por conquistar nuevas mejoras en el área de la ciencia y de la tecnología que prolonguen nuestro tiempo de vida y nuestra calidad de vida. Pero pensándolo también desde el punto de vista espiritual, ¿sí?, tenemos que pensar de que todo el mundo puede acceder a ese médico y a esos medicamentos. Y vemos, por ejemplo, que cuando la humanidad es puesta a prueba, en muchos países que son ya potencias, los más desprotegidos directamente mueren sin poder acceder a estos servicios.
y esto también radica en una gran falencia moral que está sufriendo nuestra sociedad. Con respecto a la comunicación, hay ministerios de comunicación que evalúan, ¿sí?, los programas, los contenidos y diferentes cuestiones. Pero desde el punto de vista espiritual, nos preguntamos si realmente nos ponemos a evaluar, ¿sí?, si esos medios de comunicación están produciendo contenidos edificantes y productivos para las almas encarnadas. Desde el punto de vista de la defensa, muchas veces dedicada más bien a la ofensiva, a agredir a otros países, conquistar otros territorios, otros recursos. Y hoy vemos, en un momento de tanta necesidad, cómo esas fuerzas de defensa están dedicadas a la ayuda humanitaria y a mantener la paz, lo cual se asemejaría mucho más a cómo podría llegar a ser en un mundo de regeneración. Con lo que respecta a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, nos ponemos a reflexionar de que lo que más importa no es ser lo más productivos posibles, que ingresen la mayor cantidad de divisas posibles, sino poder reevaluar la producción y distribución de esos recursos para que no le falte nada a nadie y para que todas esas actividades realmente se desarrollen de una manera sustentable sin agredir al medio ambiente. En lo que respecta a la ciencia y a la tecnología, de la cual cada vez vemos más avances y conquistas, sería bueno que esta ciencia y tecnología pudiera usarse para una mejor calidad de vida y no en detrimento de las relaciones humanas o como un elemento para la fuga existencial del espíritu, donde lo más importante pasa a ser fotografiar un plato de comida, un par de zapatos de marca, etc. En el área del ambiente y desarrollo sostenible, de una vez por todas nos tenemos que poner a pensar que debemos terminar con las actividades que destruyen el medio ambiente. Y en medio de esta pandemia, a pesar de todas las cuestiones dolorosas de todos los seres que están desencarnando, también se han hecho mediciones de cuánto ha mejorado el medio ambiente con unos pocos días en que el hombre no ha influido tanto sobre la naturaleza, en la calidad del aire, en la vida de los animales y demás aspectos. Hablamos de justicia, de derechos humanos, ¿sí?, pero poco estudiamos, respetamos y practicamos la ley divina que está en el libro tercero del libro de los espíritus. Ahí realmente podríamos encontrar cuál es el concepto divino de la justicia. Con respecto al trabajo y a la seguridad social, necesitamos pensar desde el punto de vista espiritual que todos pueden trabajar desarrollando sus aptitudes, haciéndose útiles para la sociedad. Tenemos que pensar qué aptitudes tenemos y qué podemos aportar a la sociedad para transformarla en un lugar mejor. Y creo que allí todos deberían tener la oportunidad de encontrar un lugar. En las relaciones exteriores, debemos dejar de pensar en las competencias entre países, entre naciones, entre economías y finalmente ponernos a pensar en términos de cooperación. Cooperar como si fuéramos hermanos, ayudándose las naciones unas con otras. En el comercio internacional nos referimos exactamente a lo mismo, ¿sí?, porque los países, al igual que los hombres, deben tratarse como hermanos auxiliándose, sin abusar unos de otros. Gracias a Dios también vemos buenos ejemplos, ¿sí?, no todo es malo, como por ejemplo cuando Alemania decide acoger a enfermos que no tienen dónde hospitalizarse en Italia, ellos en el medio de la pandemia, tomando todos los recaudos, decidieron auxiliar a esos hermanos de otros países. Entonces,
es allí donde debemos apuntar, a ese rumbo. Cuando hablamos de cultos, ¿sí? Cuando vemos tantas iglesias, tantas ramas, tantas creencias religiosas diferentes, pero muchas veces se pierden del objetivo principal, que es volver a conectarnos con Dios, con nuestra conciencia, y poder desarrollar nuestra espiritualidad, más allá de cómo se llame la creencia o de cómo llamemos a nuestro Padre Celestial. El turismo, una de las industrias que ha crecido infinitamente, ¿sí? Y decimos, no está mal el turismo, pero el viaje del autoconocimiento también debe ser incluido en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente. En cuanto a los deportes, es muy saludable poder ejercitar el cuerpo, pero no debemos olvidar de ejercitar el espíritu, ¿sí? En la voluntad, en la paciencia y en las diferentes virtudes que necesitamos desarrollar. Con respecto a la seguridad, Dios quiera que llegue el día en que seamos lo suficientemente civilizados como para no agredirnos entre nosotros. ¿Sí? Que necesitemos de tantas fuerzas de seguridad no denota otra cosa que la inferioridad y el primitivismo en el que todavía vivimos como sociedad. En el transporte, no necesitamos viajar como locos de un lado para el otro. Necesitamos, sí, movernos para cuestiones relevantes y necesarias de una manera en lo posible ecológica, pero el viaje más importante es el viaje interior, poder encontrar momentos de sosiego para nuestra alma, para allí podernos dedicar a la meditación, a la reflexión, a la oración, al autoconocimiento, para poder dedicarle tiempo a nuestras familias. Y cuando hablamos, por ejemplo, en un país de un ministerio, sí, como el que abraza lo que es las mujeres, las problemáticas de género y de diversidad, decimos que ojalá llegue el día en que no haya sectores de la sociedad que necesiten ser protegidos, porque somos lo suficientemente maduros para aceptarnos en nuestras diferencias, sean cuales sean. Imagínense que para llegar a tener que crear un ministerio que se dedique a proteger a esas minorías porque son agredidas, es ya el sello final de nuestra inferioridad moral. Y bueno, ojalá que todos estos capítulos que vayamos analizando nos ayuden a poder ir sanando nuestras almas, a poder ir religándonos con nuestro Padre Celestial, a poder ir sembrando en nuestros hogares el bienestar, el amor, la paz, el respeto, el perdón, para que finalmente el balance espiritual nos dé positivo, para que podamos salir victoriosos de esta prueba, ¿sí? Creo que es lo más importante que podemos destacar. Y para cerrar vamos a leer este párrafo. Simón Pedro fijó en el maestro sus ojos de expresión sumisa y lúcida, y como no encontraba palabras adecuadas para explicar su pensamiento, murmuró tímidamente: «Maestro, hágase como tú deseas». Entonces, mientras instaba a los familiares del apóstol a la charla edificante y a la meditación elevada, Jesús desenrolló los documentos de la sabiduría e inauguró en la tierra el primer culto cristiano en el hogar. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado las humildes reflexiones que hemos hecho sobre este capítulo y los invitamos ahora sí a poder hacer una oración de cierre. Padre Celestial, Padre amoroso, Espíritus de luz, amado Maestro Jesús, agradecemos la oportunidad de conocer estas historias de los trabajadores de la primera hora que nos encuentran
a nosotros transitando estos tiempos de transición planetaria en los que son puestas a prueba nuestras almas, para que podamos reencontrarnos con el verdadero camino en el bien, para que podamos encontrar la voluntad, la disciplina, el coraje en nuestros corazones, para encontrarnos y conocernos tal cual somos y para transformar aquellos aspectos que necesiten renovarse en nuestro interior. Agradecemos al Padre Celestial por haber compartido entre todos estas reflexiones y les deseamos mucha paz. Que así sea. Que así sea. Invitamos a leer la codificación espírita en sus libros del Libro de los Espíritus, el Libro de los Médiums, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno y la Génesis. Compartimos esta frase de nuestro querido maestro Allan Kardec, que dice: la caridad, benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Agradecemos una vez más todos nuestros integrantes del Centro Espírita hacia la Perfección y los invitamos a poder conectarse en una próxima transmisión. Desde ya, muchísimas gracias por estar presentes y acompañándonos en cada emprendimiento. Mucha paz para todos.